En Bruselas tuvo lugar una conversación que lo cambia todo. Volodymyr Zelensky fue convocado a la sede de la OTAN sin prensa ni cámaras. A puerta cerrada, le comunicaron algo de lo que antes no se había hablado en voz alta. Europa ya no está dispuesta a soportar esta guerra. América se va. La ayuda está condicionada. Las elecciones son un requisito. Y un plazo concreto, 5 días. No fue un diálogo, fue un ultimátum. ¿Qué exigieron exactamente a Zelensky? ¿Por qué el plan de paz parece una capitulación? ¿Qué pasará si dice no? ¿Y por qué después de esta reunión ya no hay vuelta atrás? Esto no es una opinión ni propaganda. Es una reconstrucción de negociaciones secretas de las que oficialmente se guardará silencio. Escuchen hasta el final, porque es aquí donde el apoyo se convierte en presión y los aliados en acreedores. La mañana en Bruselas comenzó tranquila, casi rutinaria. Cielo gris, lluvia fina, asfalto mojado en la sede de la OTAN. Para esta ciudad, ese tiempo es habitual, y por eso nadie esperaba que precisamente hoy se tomara una decisión que haría temblar toda la estructura política de los últimos años. A simple vista, todo parecía un día de trabajo normal. Seguridad en la entrada, empleados con carpetas, coches con banderines, breves asentimientos en lugar de saludos. Pero en el aire ya se sentía una tensión que no se podía explicar con el pronóstico del tiempo. La llamada de emergencia a Volodymyr Zelensky a Bruselas no se anunció con antelación. No hubo filtraciones, no hubo conversaciones en los pasillos, no hubo las habituales señales diplomáticas. Todo ocurrió demasiado rápido. Por la noche recibió una llamada, por la mañana ya estaba en camino. Una reunión de trabajo formal, en realidad, una conversación para la que nadie se había preparado públicamente y que no debería haber sido noticia ese mismo día. Zelensky iba con la sensación de que el formato de esta reunión era diferente a todas las anteriores. Normalmente, las visitas a la sede de la OTAN iban acompañadas de cámaras, prensa, declaraciones, aplausos, apoyo verbal. Hoy no había nada de eso. Ni alfombra roja, ni periodistas, ni discursos preparados de antemano. Ya esto parecía preocupante. Cuando se invita a un líder de país sin prensa, significa que la conversación será desagradable. El formato cerrado de la reunión se confirmó de inmediato. En la entrada se les pidió que dejaran parte de la seguridad fuera del edificio. No en la sala de negociaciones oficiales, ni en el gran despacho donde suelen sentarse las delegaciones, sino en una pequeña habitación en las profundidades del complejo. Allí no había banderas para las fotos protocolares, no había una mesa larga donde fuera cómodo hablar con frases generales. El espacio parecía comprimir la conversación, privándola de aire. Zelensky sintió las primeras señales de alarma incluso antes de que comenzara la conversación. Los asistentes de la OTAN hablaban poco, casi no explicaban nada, evitaban las miradas. En sus gestos no había la habitual cortesía agitada, sino más bien una sequedad profesional y el deseo de ir al grano lo antes posible. No era una reunión de aliados, era una discusión de un problema. La atmósfera en la sede de la OTAN ese día era inusualmente tranquila. Los pasillos estaban vacíos, las conversaciones, apagadas. Nadie reía, nadie hablaba en voz alta, como si todos supieran que algo importante estaba sucediendo, pero aún no se podía decir en voz alta. La ausencia de cámaras se sentía casi físicamente. No había flashes, ni micrófonos, ni citas preparadas de antemano para las noticias de la noche. Cuando la puerta del despacho se cerró, quedó claro, esta conversación debía ser formal, pero ya no lo era. Mark Rutte estaba sentado a la mesa sin carpetas con logotipos, sin notas para el protocolo. Delante de él había una carpeta normal con documentos. Su rostro estaba tranquilo, pero poco acogedor. No era una persona que fuera a apoyar. Era una persona que iba a explicar. Zelensky se sentó enfrente y por un segundo se quedó inmóvil. Estaba acostumbrado a las negociaciones, a las formulaciones duras, al regateo, pero aquí se sentía algo diferente. No un regateo, sino un balance. En esos momentos, incluso las pausas suenan más fuerte que las palabras. Rutte no se apresuró a empezar. Dejó tiempo para acostumbrarse al silencio. A veces, esta es la técnica más poderosa en una conversación. En ese momento, quedó claro que la mañana en Bruselas no seguiría el guión habitual.
No habría promesas bonitas, no habría frases sobre el apoyo tanto como sea necesario. Tanto como sea necesario. Esas palabras, pronunciadas con admirable persistencia, debían disipar las ilusiones, no reforzarlas. Y cuanto más se prolongaba la pausa, más claro quedaba, hoy no se hablaría de grandes planes para el futuro, sino de los límites estrictos e insuperables de lo posible. Formalmente, esta reunión se llamaba consulta. Pero en esencia, era un intento desesperado de poner un punto final a una interminable serie de expectativas. Zelensky llegó lleno de esperanza de escuchar sobre nuevos suministros, sobre ayuda adicional, vital, sobre que no todo estaba perdido. Estaba acostumbrado a que, incluso en las conversaciones más difíciles y desesperadas, Occidente siempre dejaba una pequeña puerta entreabierta. Hoy, sin embargo, esa puerta estaba cerrada herméticamente desde el principio. Rutte comenzó sin preámbulos, sin el más mínimo artilugio diplomático, sin cumplidos de rigor. No preguntó por el viaje, ni por su estado de salud. Y esto también fue una señal, inequívoca y preocupante. Cuando en la alta política desaparece la cortesía, solo significa una cosa: a partir de ahí solo habrá una realidad dura y desagradable. Y Zelensky lo comprendió incluso antes de que se pronunciara la primera frase, que heló la sangre. Este día debía ser otra visita sin incidentes. Pero en cambio, se convirtió en el comienzo de una conversación que lo cambiaría absolutamente todo. No de inmediato, no a la vista de cientos de cámaras, no al son de las fanfarrias. Pero fue aquí, en este tranquilo e insignificante despacho, lejos de los ojos curiosos de la prensa, donde comenzó la cuenta regresiva para el momento en que todos los acuerdos anteriores simplemente dejaron de funcionar. Y esta mañana en Bruselas será recordada no por la lluvia habitual y el cielo gris y sombrío, sino por la penetrante sensación de que el orden familiar y aparentemente inquebrantable se está desmoronando. En silencio, sin grandes anuncios, pero de forma definitiva e irreversible. El acceso al despacho fue inusualmente silencioso, sin prisas, sin palabras superfluas, sin el habitual movimiento protocolario. Zelensky fue conducido por un pasillo que rara vez aparece en los objetivos de las cámaras. Aquí no había banderas vistosas, ni expositores brillantes para sesiones de fotos, ni siquiera un atisbo de que este lugar estuviera diseñado para la política pública. Más bien, todo a su alrededor indicaba que aquí se discutían cosas que bajo ningún concepto debían salir de esas paredes. En una de las curvas los detuvieron. Con calma, con extrema cortesía, pero sin la menor alternativa. Se pidió a la seguridad que permaneciera fuera de la puerta. Normalmente, esto es solo una formalidad que no causa ningún problema, pero esta vez el momento fue demasiado evidente. No solo esperen aquí, sino una clara e inequívoca delimitación. Más allá, solo él y quien fuera a hablar. Sin testigos, sin intermediarios, sin posibilidad de referirse a un tono malentendido o una frase sacada de contexto. Para Zelensky, esto fue el primer y brusco contraste con sus expectativas. Estaba acostumbrado a que incluso las negociaciones más secretas y confidenciales siempre estuvieran acompañadas de delegaciones, asesores, personas que podían intervenir, sugerir, suavizar una formulación. Aquí no había nada de eso. Se quedó solo. Y esto solo intensificaba la opresiva sensación de que la conversación sería personal, directa y, muy probablemente, extremadamente desagradable. El despacho resultó ser pequeño. No estrecho, pero tampoco espacioso. Sin lujos ostentosos, sin simbología. Una mesa normal, varias sillas, una ventana con vistas a un patio gris y sombrío. Todo el ambiente no invitaba a declaraciones solemnes. Aquí no se quería hablar en voz alta. Aquí se quería escuchar o, al menos, no interrumpir. Zelensky se sentó, miró a su alrededor. Por un segundo tuvo la sensación de no estar en una negociación, sino en una conversación cuyo resultado ya estaba en gran parte predeterminado. Rutte estaba sentado enfrente, tranquilo, sin la menor tensión en su postura. No hojeaba documentos, no miraba el teléfono, no consultaba el reloj. Simplemente esperaba. Y esa espera era parte de la presión. Los primeros minutos transcurrieron en un silencio atronador. No era incómodo, sino pesado, opresivo. En tal silencio se empieza a oír la propia respiración, el crujido de la ropa, los sonidos lejanos y apenas perceptibles del pasillo.
Zelensky entendía perfectamente que esos segundos no eran casuales. Rutte le estaba dando tiempo para acostumbrarse a la atmósfera, a la idea de que ahora se diría algo importante, algo que lo cambiaría todo. El contraste entre las expectativas y la realidad se hacía cada vez más agudo, más insoportable. Zelensky había llegado asumiendo una conversación difícil, pero familiar. Se había preparado para persuadir, argumentar, exigir. En su cabeza tenía argumentos pulidos, cifras irrefutables, ejemplos vívidos. Contaba con un diálogo, por duro que fuera, pero un diálogo. Lo que estaba sucediendo ahora se parecía más a un monólogo que aún no había comenzado, pero que ya se sentía con todo su peso. Rutte empezó sin diplomacia, sin preámbulos, sin fórmulas de cortesía. Su voz era uniforme, tranquila, casi gélida. De inmediato dejó claro que la conversación sería franca, ni para la prensa, ni para los informes, ni para la historia, sino aquí y ahora. Dijo que ya no tenía sentido hablar con palabras bonitas, que el tiempo en que se podían usar formulaciones generales y sin significado había pasado irrevocablemente, que la situación había cambiado radicalmente y que fingir que no había sucedido era engañarse mutuamente. Zelensky escuchó. Ya había comprendido, esto no era una introducción, era el comienzo de la esencia. Cada frase de Rutte sonaba como si hubiera sido formulada hacía tiempo, como si esta conversación se hubiera ensayado de antemano, discutido, acordado. Esto reforzaba la sensación de que Zelensky no estaba allí para influir en la decisión, sino para escucharla y, quizás, aceptarla. Zelensky intentó hacer una pregunta aclaratoria, pero Rutte, suavemente, casi imperceptiblemente, lo detuvo con un gesto. No de forma brusca, pero sí con suficiente claridad. Primero todo hasta el final, luego las preguntas. Esto también era atípico. Normalmente se le daba espacio para reaccionar, para réplicas. Aquí el espacio estaba comprimido. El inicio de la conversación sin diplomacia despojó a Zelensky de su habitual punto de apoyo. No había nada a lo que aferrarse. No había palabras de apoyo, no había frases sobre la alianza. Solo había hechos que, como él sentía, ahora empezarían a ponerse sobre la mesa uno tras otro. En ese momento, Zelensky comprendió definitivamente, el formato de la reunión no había cambiado por casualidad. No lo habían invitado para discutir detalles, sino para delimitar los límites. Y cuanto antes lo aceptara, más fácil sería sobrellevar lo que vendría después. El silencio volvió a cernirse en el despacho, pero ahora era diferente, no de expectación, sino de una pausa antes del golpe. Rutte se inclinó ligeramente hacia adelante, puso la mano sobre la carpeta de documentos y miró directamente a los ojos. La conversación que tanto tiempo se había evitado públicamente, por fin comenzaba. Y en ese despacho cerrado ya no había lugar para las ilusiones diplomáticas. Rutte no se demoró. Abrió la carpeta y pasó directamente a los informes, como si entendiera que cuanto antes se dijeran las cosas desagradables, menos tiempo quedaría para las ilusiones. En su voz no había presión ni irritación. Solo la seca seguridad de un hombre que se basa no en las emociones, sino en informes, tablas y resúmenes que llegan de decenas de direcciones. Comenzó por lo principal, por lo que en el cuartel general de la OTAN ya se había discutido entre ellos, pero se evitaba pronunciar en voz alta en presencia de la parte ucraniana. Se trataba de las ofensivas, de esas operaciones en las que se habían depositado esperanzas, que se presentaban como decisivas, pero que al final no dieron el resultado esperado. Rutte habló con calma, enumerando los hechos, como si leyera un informe médico. La contraofensiva de verano. La preparación duró meses, suministro de equipos, entrenamiento, datos de inteligencia. Resultado, avance en sectores limitados, pérdida de ritmo, rápida transición a la defensa, ni un avance estratégico ni un cambio en el panorama general. Luego pasó al siguiente episodio. La dirección de Kursk. Una operación que debía demostrar iniciativa y presión sobre el territorio enemigo. Sobre el papel, parecía impresionante. En realidad, agotamiento de las mejores unidades, pérdidas que no se compensaron con el resultado. Desde el punto de vista de la lógica militar, un riesgo sin beneficio. Cuando Rutte habló de las pérdidas, hizo una pausa, como si diera a entender que a continuación vendrían cifras que normalmente no se anuncian en las ruedas de prensa. No levantó la voz, no utilizó palabras bruscas, simplemente constató, las pérdidas reales son significativamente superiores a las que se anuncian públicamente.
Y no se trata solo de los muertos, sino también de los heridos, los retirados, los desmoralizados. Habló de unidades que formalmente se consideran aptas para el combate, pero que en realidad han perdido su potencial ofensivo. De rotaciones que no logran reponer las bajas. De personas que regresan al frente antes de lo debido, porque no hay nadie que las reemplace. Estos detalles sonaban especialmente duros, porque Zelensky entendía, no eran evaluaciones políticas, sino datos de inteligencia. La reacción de Zelensky fue notoria. Se tensó, se enderezó, apretó los dedos. Al principio escuchó en silencio, pero a medida que los informes se volvían más concretos, la irritación aparecía en su rostro, no por las palabras, sino por el hecho mismo de que esas palabras se pronunciaran allí, sin adornos. Intentó objetar, diciendo que las ofensivas no tenían como objetivo un avance inmediato, que se trataba de un reconocimiento en fuerza, de sondear las defensas, de identificar los puntos débiles. Era una formulación habitual que ya había utilizado en conversaciones con socios occidentales. La conversación entre Zelensky y Rutte se volvía cada vez más tensa. El presidente de Ucrania defendía la táctica de reconocimiento en fuerza, insistiendo en su necesidad. Rutte, por su parte, respondía con calma, pero con firmeza, que tal táctica tenía su precio. Y cuando ese precio se mide en miles de vidas, no se puede considerar secundario. Subrayó que en la sede, donde se toman las decisiones clave, entienden la lógica de tales operaciones, pero también ven su resultado. Y el resultado, según él, es la ausencia de un cambio estratégico. Zelensky seguía insistiendo. Hablaba de que cualquier guerra es un proceso que no puede evaluarse por una sola etapa. Afirmaba que la presión constante sobre el enemigo lo agota, aunque no sea inmediatamente visible en el mapa de las hostilidades. En su voz se colaban emociones cada vez más fuertes. Defendía no solo decisiones concretas, sino también la idea misma de continuar la lucha. Rutte, sin apartar la vista, volvió a sumergirse en los documentos sobre la mesa. Recordó que argumentos similares ya se habían escuchado antes, después de operaciones anteriores, después de meses de encarnizados combates. Cada vez se decía que un poco más, que la situación cambiaría pronto. Pero los informes que tenía delante mostraban un panorama muy diferente. El enemigo se adapta más rápido de lo esperado. Las pérdidas se reponen, y la línea del frente se desplaza lenta pero inexorablemente en una dirección desfavorable para Ucrania. En ese momento, Zelensky se quedó en silencio. Comprendió que las explicaciones habituales no funcionaban allí. Ante él estaba sentado un hombre que no operaba con eslóganes, sino con informes secos. Y esos informes no dejaban lugar a interpretaciones optimistas. Rutte resumió lo dicho de forma extremadamente concisa. Declaró que el problema no residía en la valentía de los soldados ucranianos ni en su deseo de resistir. El problema era que la estrategia actual no producía el resultado que justificara la continuación de la guerra en el formato anterior. Esto no sonó como una acusación, sino como un diagnóstico frío y sin emociones. Un pesado silencio volvió a cernirse en el despacho. Zelensky miraba la mesa, como si intentara encontrar argumentos que aún no se hubieran pronunciado. En su interior ya sentía, la conversación entraba en una fase en la que las cifras desplazaban definitivamente las esperanzas, y a partir de ahí solo sería más difícil. Tras una breve pausa, Rutte continuó, sin cambiar de tono. Era como si, paso a paso, llevara la conversación a un punto en el que ya no era posible discutir los detalles. Ahora no se trataba de operaciones individuales, sino de la lógica misma de la guerra. Volvió a la operación de Kursk, pero ya no como un episodio aislado, sino como un símbolo. Desde su punto de vista, fue un intento de mostrar iniciativa allí donde no había condiciones objetivas para ello. La captura de secciones individuales, las declaraciones grandilocuentes, el efecto en los titulares de las noticias, todo esto no cambió el equilibrio de poder real. Las mejores unidades fueron lanzadas a la batalla. Las pérdidas fueron elevadas, y el efecto estratégico, mínimo. Rutte dijo que en la sede se seguían de cerca no solo el mapa de las hostilidades, sino también la dinámica. Y esa dinámica parecía extremadamente preocupante. La línea del frente no se desmoronaba, pero tampoco se mantenía estática. Se movía lenta, casi imperceptiblemente hacia el oeste. No a saltos, no con grandes avances, sino con una presión constante que agota mucho más que cualquier golpe repentino. Enumeró las direcciones, sin levantar la voz.
Donbass, sectores donde la situación hacía tiempo que había dejado de ser una fase de maniobra para convertirse en una guerra de desgaste agotadora. Pueblos y ciudades que pasan de mano en mano, pero que con mayor frecuencia simplemente se pierden. No porque la defensa sea débil, sino porque los recursos son limitados. Cuando una de las partes tiene más, la cuestión del tiempo se convierte en un factor decisivo. Rutte dijo directamente, en el Donbass, Ucrania ya no dicta las condiciones. Reacciona. Cierra agujeros, transfiere reservas, apaga incendios. Esto es defensa, no un camino hacia la victoria. Subrayó que esto no era un reproche a los militares ucranianos, sino una descripción de la dura realidad en la que se encontraban. Zelensky escuchó todo esto con creciente tensión. Sabía que la situación era difícil, pero escuchar una formulación así de alguien que hasta hace poco hablaba de apoyo total era insoportablemente duro. Intentó objetar, señalando la escasez de municiones. Dijo que si los suministros hubieran sido más rápidos y en mayor volumen, el panorama habría sido completamente diferente, que el problema no era la estrategia, sino los recursos. Rutte no negó la importancia de las municiones. Reconoció que escaseaban, pero enseguida añadió, incluso con los suministros óptimos, hay un límite. La industria occidental no logra aumentar la producción al nivel que permitiría cambiar la situación. No es una cuestión de deseo, sino de posibilidades reales. Las fábricas, la logística, los presupuestos, todo tiene sus limitaciones. Así que, amigos, hoy nos sumergiremos en el trasfondo de la alta política, donde a puerta cerrada se deciden los destinos de los países. Imaginen un tenso diálogo que se desarrolló entre dos líderes, el presidente de Ucrania y un representante del establishment europeo. No se trata solo de negociaciones, es un choque de realidades, donde uno opera con cifras y el otro con vidas. Todo comenzó con una seca constatación de hechos. Las cifras que presentó el político europeo eran conocidas por Zelensky. Pero esta vez sonaron con una entonación completamente diferente, con un peso que quizás antes había subestimado. Se hablaba de capacidades de producción, de plazos de entrega, de una competencia feroz por los recursos dentro del propio Occidente. Ucrania, como se vio, no era el único destinatario de los tan deseados proyectiles y equipos. Y con cada nuevo mes de guerra, este desequilibrio solo se agravaba, revelando la fragilidad del apoyo. Y fue aquí, por primera vez en mucho tiempo, donde la voz de Zelensky estalló en un auténtico torbellino emocional. Habló del precio insoportable que paga Ucrania, de las pérdidas diarias, de que Occidente discute porcentajes y gráficos, mientras su país pierde vidas. No era un argumento diplomático, ni una frase medida para el protocolo. Era el grito desesperado de un hombre que siente que lo acorralan, que su país se desangra mientras otros hacen fríos cálculos. Sin embargo, el líder europeo se mantuvo imperturbable. Escuchó, pero no cambió su postura. Al contrario, subrayó que precisamente esta cruel realidad hacía que la conversación fuera tan dura. Continuar la guerra sin una perspectiva real de victoria, según él, significaba solo multiplicar las víctimas sin ningún resultado. Declaró que en algún momento la verdadera responsabilidad no reside en prometer lo inalcanzable, sino en reconocer honestamente los límites de las posibilidades. La discusión sobre las municiones, sobre la cantidad, sobre la logística, se convirtió inesperadamente en una disputa existencial sobre el significado. Zelensky insistió en que sin una presión constante sobre Rusia, sin una resistencia continua, Moscú nunca negociaría. Cualquier pausa, en su opinión, sería percibida como una debilidad, como una invitación a una mayor agresión. Pero el político europeo replicó, la presión solo funciona cuando hay una perspectiva clara detrás. De lo contrario, se convierte en un agotamiento prolongado, donde gana quien tiene más recursos, quien puede soportar más tiempo esta carrera por la supervivencia. El primer estallido emocional serio de Zelensky marcó un punto de inflexión en esta conversación. Ya no intentaba ocultar su irritación. Su discurso se aceleró, gesticulaba activamente, intentando devolver el diálogo al cauce habitual de lucha y determinación inquebrantable. Pero el líder europeo permaneció absolutamente tranquilo. Y esta tranquilidad, por paradójico que parezca, actuó con mucha más fuerza que cualquier grito, cualquier estallido emocional. Al final, zanjó esta etapa de la conversación con una frase dura e intransigente. Declaró que la guerra en la que se encuentra Ucrania no tiene una solución militar a su favor.
Y no se trata de la debilidad de Ucrania, sino de una matemática implacable: los recursos humanos, las capacidades de producción, la logística, el tiempo, todo ello no juega a su favor. Y esta matemática, según él, no puede ser vencida por ningún eslogan, por ningún impulso patriótico. En el despacho volvió a reinar el silencio. Pero ahora no era solo silencio, sino un silencio tenso, casi eléctrico. Zelensky sentía que la conversación iba mucho más allá de la discusión sobre las hostilidades. Se trataba ya no del frente, sino del futuro mismo del país. Y esta conciencia hacía cada paso siguiente, cada frase siguiente, increíblemente dolorosa. Comprendió que a partir de entonces no se hablaría de cómo ganar, sino de qué hacer cuando la victoria se vuelve inalcanzable. Y este, amigos, fue el giro más difícil de toda la conversación. Después de la dura conversación sobre el frente y las municiones, el político europeo hizo una pausa. Esta vez fue notablemente más larga. Era obvio que el siguiente tema sería aún más difícil que los anteriores. Rara vez se habla de ello en voz alta, pero precisamente en la sede de la OTAN se consideraba desde hace tiempo clave. Al fin y al cabo, la guerra solo puede continuar mientras haya gente para luchar. Y precisamente aquí, según el líder europeo, Ucrania había llegado a la línea más peligrosa. Se expresó sin rodeos: la crisis principal ahora no está en el equipo ni en los proyectiles. La crisis principal es el personal. El ejército ucraniano está perdiendo gradualmente la capacidad de reponer las pérdidas. No en el papel, no en los informes, sino en la realidad. Las unidades se forman, se consideran completas, pero su capacidad de combate real está disminuyendo. El político europeo abrió otro documento y mencionó una cifra que en ese despacho ya se había pronunciado más de una vez. La edad media del soldado ucraniano. Subrayó especialmente esta palabra, media. No se refería a veteranos, ni a comandantes, sino precisamente a la tropa. La cifra era superior a la de cualquier ejército en fase activa de guerra. Y eso hablaba por sí solo, sin necesidad de más palabras. Explicó que en la OTAN se sigue de cerca este indicador, porque la edad no es solo biología. Es resistencia, es velocidad de recuperación, es la capacidad de soportar un estrés físico y psicológico prolongado. Cuando la edad media aumenta, significa una cosa: los jóvenes ya se han agotado o simplemente no llegan al frente. Zelensky intentó objetar. Dijo que la edad no es un indicador, que la experiencia es más importante, que la motivación puede compensar las limitaciones físicas. Pero el político europeo no discutió. Simplemente recordó que la experiencia y la motivación, a pesar de su importancia, no pueden reemplazar las capacidades fisiológicas elementales. Especialmente en una guerra de trincheras, donde la carga es constante y agotadora. Una lucha constante y agotadora que no da tregua. Luego, la conversación inevitablemente pasó a la movilización. Rutte, evitando diplomáticamente formulaciones bruscas, sin embargo, dejó muy clara su postura. Declaró que los métodos utilizados para reponer las filas del ejército plantean serias dudas a la comunidad europea. Las imágenes de vídeo de ciudades ucranianas, donde la gente es literalmente capturada en las calles, forzada a subir a autobuses, donde se escuchan gritos y una resistencia desesperada, hace tiempo que dejaron de ser algo fuera de lo común. Estos impactantes testimonios no solo se ven en las redes sociales, sino también en los más altos despachos de los parlamentos europeos. Rutte subrayó que para la audiencia europea, tales escenas resultan extremadamente difíciles. Pues Occidente posiciona públicamente a Ucrania como un país que defiende la libertad y los valores democráticos, y las imágenes de movilización forzosa contradicen de forma directa y flagrante esa imagen. No es propaganda enemiga, son hechos reales y documentados que no se pueden ignorar. La reacción de Zelensky fue instantánea y abrupta. Respondió que el país estaba librando una feroz batalla por su supervivencia, y que en tales condiciones era imposible adherirse a estándares ideales. La movilización, según él, no era una cuestión de elección, sino una dura necesidad. Su voz volvió a adquirir dureza, casi un tono acusador. Habló de la injusticia de las exigencias planteadas a un país que se encontraba bajo un ataque constante e implacable. Rutte escuchó atentamente, pero no se apartó de su posición. Reconoció la lógica de la supervivencia, pero enseguida recordó que la percepción, la opinión pública, tiene una enorme importancia.
Los políticos europeos se ven obligados a explicar constantemente a sus votantes por qué siguen inyectando ingentes cantidades de dinero en un conflicto en el que se envía a la gente al frente contra su voluntad. Y con cada nuevo vídeo que muestra la movilización forzosa, hacerlo resulta cada vez más difícil. Añadió otro aspecto que sonó especialmente duro. Según datos de países europeos, cientos de miles de hombres ucranianos en edad militar se encuentran en el extranjero. No regresan a su país, evitan activamente la movilización. No se trata de incidentes aislados y fortuitos, sino de un fenómeno masivo y generalizado. Y esto, según Rutte, también es una señal muy preocupante. Zelensky intentó objetar, calificándolo de deserción. Habló del deber sagrado, de la traición a la patria, de la necesidad de defender su tierra. Pero Rutte respondió con calma, sin emociones. Esa gente había tomado su decisión. Se les había concedido protección temporal, y Europa no podía devolverlos por la fuerza a la zona de conflicto. Esto contradecía tanto el derecho europeo como la opinión pública del continente. Un pesado silencio volvió a cernirse en el despacho. No era el silencio de una disputa, sino el silencio de un reconocimiento doloroso. Zelensky, al parecer, se dio cuenta de que en este asunto no tenía nada que oponer. Podía apelar al deber y al honor, pero las frías cifras y los hechos innegables estaban del lado de Rutte. La gente se va, la gente se esconde, los recursos humanos se agotan. Rutte concluyó en voz baja, casi sin presión. Dijo que un ejército puede librar una guerra durante mucho tiempo si tiene un flujo constante de nuevos combatientes. Cuando este flujo se agota, incluso la fuerza más motivada y heroica comienza a debilitarse, y ningún suministro de armas, ninguna tecnología puede resolver este problema fundamental. Zelensky guardó silencio. Miró la mesa, como si por primera vez en toda la conversación se diera cuenta de que el problema era mucho más profundo que la simple escasez de equipos o el apoyo insuficiente. Era un momento de reconocimiento silencioso y amargo de algo de lo que no se habla en mítines ni en discursos oficiales. La guerra no solo depende del dinero y las armas, sino también de las personas. Y precisamente aquí, como quedó claro, Ucrania había empezado a llegar a su límite. Después de la difícil conversación sobre los recursos humanos, Rutte pasó a un tema que hasta hace poco se consideraba el principal argumento de Ucrania, el dinero. Declaró que precisamente de esta cuestión comienzan todas las discusiones confidenciales y a puerta cerrada en Europa y Estados Unidos. No de la línea del frente, no de la geopolítica, sino de cifras concretas en los presupuestos. Y estas cifras hace tiempo que dejaron de ser abstractas. Mencionó la suma total de la ayuda que ya se había enviado a Ucrania. Sin patetismo, sin acentos emocionales, simplemente como un hecho innegable. Cientos de miles de millones, equipo militar, municiones, apoyo financiero masivo, entrenamiento de personal, inteligencia, fondos para mantener al propio Estado. Rutte enfatizó que no se trataba de promesas ni planes para el futuro, sino de dinero ya gastado, irremediablemente perdido. Zelensky escuchaba, conteniendo a duras penas una creciente irritación. Había oído esas cifras antes, pero normalmente sonaban como una prueba convincente de un apoyo masivo e incondicional. Aquí, sin embargo, sonaban de una manera completamente diferente, como un argumento de peso a favor de que se había llegado al límite. Rutte dijo directamente, el argumento, den más, ya no funciona. No porque Occidente no quiera ayudar, sino porque ya ha proporcionado casi todo lo que estaba dispuesto a dar en el marco de este conflicto. Explicó que, al principio del conflicto, la ayuda se percibía como una inversión estratégica para un resultado rápido y decisivo. Muchos políticos y expertos esperaban que en un tiempo limitado se lograra cambiar radicalmente el equilibrio de poder, pero los años pasaron y el resultado fue completamente diferente. El dinero seguía saliendo, y la línea del frente se desplazaba lenta pero inexorablemente. En tal situación, cualquier nueva ayuda ya no parece una solución eficaz al problema, sino su dolorosa y prolongada extensión. La conversación, que comenzó con la discusión de un problema prolongado, inevitablemente derivó hacia la comparación de recursos. Y aquí Mark Rutte, sin un ápice de burla, pero también sin el menor intento de suavizar las formulaciones, señaló la diferencia clave. Rusia, según él, libra la guerra basándose exclusivamente en su propia economía, su propia producción, y lo que es más importante, su propia población. Esto, como subrayó, le proporciona una sorprendente estabilidad.
Ucrania, por el contrario, lucha a expensas del apoyo externo. Y en cuanto ese apoyo comienza a debilitarse, toda la estructura, en esencia, se vuelve extremadamente vulnerable. Rutte hizo hincapié en que no se trataba de una valoración moral, sino de una economía seca y desapasionada. Una parte gasta sus propios recursos, la otra, los ajenos. Y en algún momento, de forma completamente lógica, a quienes proporcionan esos recursos ajenos les surge inevitablemente la pregunta, ¿cuánto tiempo más va a durar esto y para qué? Esta pregunta, como señaló Rutte, se escucha cada vez con más frecuencia no en los pasillos cerrados, sino abiertamente, en los parlamentos de varios países. Explicó detalladamente cómo la actitud de los contribuyentes había cambiado radicalmente. Al principio del conflicto, el apoyo era profundamente emocional. La gente de toda Europa salía a manifestaciones masivas, recogía donaciones activamente, acogía a refugiados con el corazón abierto. Sin embargo, con el tiempo, esas emociones se desvanecieron, se evaporaron. Y en su lugar llegaron las frías cifras de las facturas, un inexorable aumento de los precios, una inflación galopante, una notable reducción de los programas sociales. Y cada nuevo paquete de ayuda a Ucrania se convirtió automáticamente en motivo de encarnizadas disputas y desacuerdos. Rutte citó ejemplos claros que ilustran esta tendencia. En algunos países, los agricultores salen a protestar a las calles, en otros, los trabajadores. La gente se hace una pregunta extremadamente sencilla, pero muy incómoda. ¿Por qué se destinan sumas colosales a una guerra a miles de kilómetros de sus hogares, mientras sus propios problemas acuciantes siguen sin resolverse? Estas preguntas, quizás, no siempre son justas, pero sin duda son políticamente peligrosas. Y los políticos, a su vez, se ven obligados a responderlas, arriesgando su reputación y su poder. Zelensky, intentando objetar, declaró que Ucrania defiende no solo a sí misma, sino a toda Europa, y que si se detiene ahora, las consecuencias serán mucho más costosas para todos. Este argumento, cabe señalar, funcionó durante mucho tiempo y encontró eco. Pero Rutte replicó que también él estaba perdiendo fuerza gradualmente. Para los votantes, esto suena a infinito, a una especie de círculo vicioso. Si no ahora, después será aún peor, pero sin una comprensión clara de cuándo llegará el final. Añadió que el coste político de la ayuda aumenta sin cesar. Cada votación a favor de un nuevo paquete se vuelve más difícil, y cada decisión adoptada, menos popular entre la población. Los gobiernos que siguen insistiendo en apoyar a Ucrania en los volúmenes anteriores empiezan a perder rápidamente su popularidad. Y la pérdida de popularidad, como se sabe, es un camino directo a la pérdida del poder. Y ningún gobierno democrático puede ignorar indefinidamente este factor de vital importancia. En ese momento, Zelensky, al parecer, se dio cuenta de que la conversación sobre el dinero hacía tiempo que había trascendido el ámbito de una mera discusión económica. Se trataba de la supervivencia política de los líderes occidentales, de que el apoyo a Ucrania había dejado de ser gratuito en el sentido electoral. Se había convertido en un tema tóxico que arrastra hacia abajo. Rutte resumió sus pensamientos con calma, pero con una dureza innegable. Declaró que el dinero por sí solo ya no decide el resultado de la guerra. Se podría gastar aún más, mucho más, pero sin un cambio en los factores fundamentales, esto no conduciría a la tan esperada victoria. Y seguir gastando, siendo consciente de ello, significa asumir conscientemente un riesgo político al que cada vez menos países están dispuestos. Zelensky guardó silencio. Sentía cómo, uno tras otro, desaparecían los argumentos habituales. Primero los militares, luego los de personal, y ahora los financieros. El panorama se unía en una lógica única e inexorable de la que era extremadamente difícil escapar. Rutte concluyó este bloque con una frase sencilla pero contundente. Dijo que Occidente, por supuesto, no abandona a Ucrania, pero ya no está dispuesto a financiar una guerra sin una perspectiva real. Y precisamente esto, según él, es el principal problema al que ahora habrá que enfrentarse. Rutte no lo pronunció de inmediato. Era como si estuviera comprobando si Zelensky estaba preparado para escuchar la siguiente conclusión, aún más importante. Hasta ese momento, la conversación todavía podía percibirse como una discusión sobre estrategia, recursos, enfoques. Pero a partir de ahí comenzaba un tema que lo cambiaba todo radicalmente. Un tema después del cual la antigua estructura de apoyo simplemente dejaba de existir.
dijo con calma, casi sin importancia, el factor clave ahora es Estados Unidos. Y ese factor está cambiando. Zelensky se tensó al instante. Comprendió de que se iba a hablar incluso antes de que se pronunciara el nombre. El factor Trump había flotado en el aire durante mucho tiempo, pero hasta entonces se había intentado que no fuera central. Rutte explicó directamente, sin rodeos, en Washington ya no hay consenso político sobre Ucrania. El apoyo, que antes se daba por sentado, se ha convertido en objeto de una dura disputa interna. Y con el regreso de Trump, esta disputa ha terminado de facto. La nueva administración no va a continuar con la política anterior. Subrayó que no se trataba de una reducción, ni de una revisión de los formatos, sino de una decisión de principios. Estados Unidos ya no quiere ser el principal patrocinador de la guerra. Para Washington, es una cuestión de política interna, de índices de aprobación, y lo que es más importante, de promesas a los votantes. Y esas promesas se hicieron con demasiada fuerza como para ignorarlas. Zelensky intentó objetar. Insistió, incluso con un cambio de administración, Estados Unidos no puede simplemente irse, porque existen instituciones, obligaciones, acuerdos de alianza. Pero Rutte, aunque asintió, inmediatamente aclaró, las instituciones funcionan solo mientras haya voluntad política, y esta, según él, ya no existe. El Congreso está cansado, la sociedad está cansada, las prioridades han cambiado. Añadió que Estados Unidos había sido durante mucho tiempo el ancla de todo el sistema de apoyo, y no solo por el volumen de ayuda, sino también por su papel simbólico. Mientras Washington estuvo involucrado, otros países se sintieron confiados. Pero en cuanto se levanta ese ancla, toda la estructura comienza a la deriva. Rutte lo dijo casi con pesar. No culpó a América ni la justificó. Simplemente constató un hecho, sin Estados Unidos, Europa se queda sola. Y es aquí donde comienza el siguiente problema, aún más profundo. Europa simplemente no está en condiciones de reemplazar a Washington, ni en dinero, ni en producción, ni en potencial militar. Rutte enumeró las razones con calma, sin emociones innecesarias. La industria de defensa europea resultó estar completamente despreparada para volúmenes tan colosales. Las cadenas de producción están fragmentadas, las decisiones se toman con extrema lentitud y los presupuestos son limitados. Incluso con el máximo esfuerzo, Europa no es capaz de cubrir el volumen de ayuda que antes proporcionaban los Estados Unidos. Luego pasó a la economía. La crisis económica dentro de la Unión Europea no es un concepto abstracto, sino una dura realidad. Ralentización del crecimiento, déficits presupuestarios, aumento de la carga social, en algunos países ya se observa una recesión de facto. En tales condiciones, explicar a los votantes por qué miles de millones de euros se van fuera de la Unión se vuelve cada vez más difícil, casi imposible. Rutte señaló que Europa se concentra ahora en su propia supervivencia. Energía, industria, estabilidad social, cada nueva crisis dentro de la UE reduce automáticamente la disposición a asumir compromisos externos. Ucrania ha dejado de ser el único foco de atención. Se ha convertido en una de las muchas direcciones problemáticas, uno de los puntos en una larga lista de desafíos. Zelensky escuchó todo esto con creciente tensión. Intentaba encontrar en las palabras de Rutte algún asidero, la más mínima esperanza de una alternativa. Preguntó, ¿está Europa realmente dispuesta a quedarse sin Estados Unidos y asumir la responsabilidad? La respuesta fue honesta y, por lo tanto, especialmente dura, no está preparada. Rutte explicó que los líderes europeos comprenden perfectamente todos los riesgos, pero también sus límites. No están dispuestos a sacrificar su propia estabilidad por una guerra sin ninguna perspectiva. Esto no es cinismo, amigos, es la realidad política. En las sociedades democráticas no se puede ir contra el sentir del propio pueblo durante mucho tiempo. En ese momento, Zelensky empezó a entender lo esencial. No se trataba solo de una reducción de la ayuda, no, se trataba de la pérdida de apoyo, de la pérdida de los cimientos. América se va, Europa se debilita, y simplemente no hay alternativa. Por primera vez en toda la conversación, no sintió presión, sino un vacío aterrador. La sensación de que el mundo familiar, en el que siempre se podía apelar a aliados poderosos, comenzaba a desaparecer irrevocablemente. Intentó decir que Ucrania se encontraría sola frente a Rusia, que eso era injusto, que eso destruiría todo el sistema de seguridad.
Rutte no discutió. Solo observó que el mundo rara vez es justo, y que los sistemas de seguridad existen mientras los apoyen aquellos que tienen los recursos y la voluntad. La conciencia de la soledad no llegó de golpe, sino como una ola, apoderándose de él gradualmente. Zelensky comprendió que ya no podía apoyarse en la determinación estadounidense, como antes. No podía esperar que Europa llenara ese vacío. Se quedaba entre las promesas del pasado y la dura realidad del presente. Rutte resumió este bloque brevemente. Dijo que la retirada de Estados Unidos no era un gesto de buena voluntad ni un castigo. Era simplemente un cambio de prioridades. Y Ucrania tendría que tenerlo en cuenta, le gustara o no. En el despacho volvió a reinar el silencio. Pero este silencio era diferente. Estaba vacío, resonante. Zelensky miraba fijamente un punto, comprendiendo que por primera vez en toda la guerra se encontraba en una situación en la que ya no había nadie detrás que pudiera garantizar la continuación del apoyo anterior. Y esa sensación de soledad resultó ser más aterradora que cualquier cifra, cualquier informe y los pronósticos más sombríos. Después de la conversación sobre América y el apoyo que se desvanecía, Rutte hizo otra pausa. Esta vez no miró los documentos, no, miró directamente a Zelensky. Estaba claro que el siguiente tema era el más delicado, aquel al que ambos habían estado acercándose durante toda la conversación, pero que hasta entonces habían evitado cuidadosamente. Hasta ese momento, este aspecto se había evitado cuidadosamente. La conversación comenzó casi suavemente, incluso delicadamente. Rutte señaló que en la sede de la OTAN cada vez se menciona con más frecuencia otro factor. No tiene relación ni con el ámbito militar, ni con la economía, ni siquiera con la estrategia. Es un factor político. Zelensky se tensó al instante. Sintió hacia dónde se dirigía la conversación incluso antes de que se pronunciaran las palabras clave. Rutte las pronunció con calma y mesura, el mandato presidencial. Recordó que formalmente este mandato ya había expirado. En su voz no había acusación ni presión. Solo la constatación de un hecho jurídico. El tiempo que en circunstancias normales habría significado la celebración de elecciones y la renovación del mandato, había pasado. Esto no ocurrió. Zelensky reaccionó de inmediato. Declaró que el país se encontraba en estado de guerra, que regía la ley marcial, y que la Constitución no permitía celebrar elecciones en tales condiciones. Estos argumentos los había repetido en numerosas ocasiones, y antes se aceptaban sin la menor objeción. Rutte asintió. Confirmó que estos argumentos eran bien conocidos y perfectamente comprensibles. Es más, en el pasado realmente se consideraban motivos suficientes. Sin embargo, luego pronunció la frase clave, la cuestión es por qué se plantea precisamente ahora. Y enseguida él mismo dio una respuesta exhaustiva. Explicó que la cuestión de la legitimidad se agudiza cuando los recursos empiezan a escasear. Mientras Occidente estuvo dispuesto a apoyar incondicionalmente a Ucrania, este tema podía posponerse. Pero cuando se trata de la reducción de la ayuda, de posibles negociaciones, de compromisos, la situación cambia radicalmente. En este momento crítico surge una pregunta sencilla, pero extremadamente incómoda. ¿Quién está exactamente autorizado para tomar decisiones en nombre de todo el país? Rutte citó ejemplos convincentes. Habló de otras guerras, de diversas crisis, de países que celebraron elecciones incluso en condiciones de amenaza mortal. Recordó que la historia conoce muchos casos en los que los procedimientos democráticos no se anularon por completo, sino que simplemente se adaptaron a las nuevas realidades. No eran reproches, sino un intento de demostrar que la situación actual no es única en la práctica mundial. Zelensky objetó. Declaró que las comparaciones eran completamente incorrectas, que la magnitud de la guerra actual era incomparable, que una parte significativa del territorio estaba ocupada, que millones de ciudadanos se veían obligados a vivir en el extranjero y que celebrar elecciones en tales condiciones no sería más que una farsa. Su voz se volvió notablemente más firme, mostrando una clara postura defensiva. Habló no solo como político, sino como una persona que siente que le están moviendo el sillón. Rutte escuchó atentamente, sin entrar en disputa sobre los detalles. Dijo que las dificultades técnicas las reconocían absolutamente todos, pero el problema no residía en los aspectos técnicos, sino en la percepción. En cómo se veía la situación desde fuera. Y desde fuera,
Cada vez se percibía más que el presidente gobernaba el país sin un mandato fresco y renovado. Añadió que esta cuestión se debate activamente en los parlamentos de varios países, que las fuerzas de la oposición, tanto en Europa como en Estados Unidos, la utilizan como un argumento de peso contra un mayor apoyo. Dicen, estamos financiando a un gobierno que no ha pasado por elecciones. Y este argumento, lamentablemente, empieza a funcionar. Zelensky estalló. Declaró que lo llamaban dictador, que era un absurdo, que él defendía a su país y no se aferraba al poder. En su voz, por primera vez, se notó un resentimiento personal. No era solo una réplica política, sino la reacción sincera de un hombre cuya legitimidad se ponía en duda. Rutte respondió con calma, pero sus palabras fueron firmes. Dijo que en política no solo importan las buenas intenciones, sino también los estrictos marcos formales. Un presidente que continúa gobernando el país después de la expiración de su mandato sin la celebración de nuevas elecciones, entra automáticamente en la zona de las dudas. Y cuanto más tiempo dura esto, más difícil resulta explicar esta situación a los socios externos. Subrayó que Occidente ya no está dispuesto a aceptar las viejas excusas, no porque fueran incorrectas, sino porque todo el contexto había cambiado radicalmente. El apoyo ya no es incondicional. Cada decisión ahora pasa por un estricto filtro de opinión pública y pureza jurídica. Zelensky intentó desviar la conversación hacia la moral. Dijo que las elecciones en tiempos de guerra podrían dividir a la sociedad, que eso beneficiaría al enemigo, que el país debía estar unido y cohesionado. Rutte estuvo de acuerdo en que, sin duda, existían riesgos, pero enseguida observó, la ausencia de elecciones también divide, pero no dentro del país, sino entre Ucrania y sus socios internacionales. Añadió que la legitimidad no es solo un concepto abstracto, es una herramienta poderosa. O bien fortalece la posición en las negociaciones o, por el contrario, la debilita. Y en la situación actual, la falta de un mandato renovado no juega en absoluto a favor de Ucrania. La fecha juega en contra de Ucrania. Y en este momento, según se informa, el presidente Zelensky se quedó en silencio. Al parecer, comprendió que la conversación sobre la legitimidad no era una mera formalidad o una amenaza. Era una preparación para el siguiente paso, para la conversación sobre quién y con qué derecho hablará en nombre de Ucrania cuando el conflicto entre en la fase política. El primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, según se informa, concluyó este bloque de la conversación con una frase que sonó especialmente dura. Supuestamente declaró que Occidente no puede hacer la vista gorda indefinidamente ante las cuestiones jurídicas cuando están en juego miles de millones y el destino de países enteros. Y si Ucrania quiere que su voz siga siendo escuchada, tendrá que responder a las cuestiones de legitimidad de una forma u otra. El silencio en el despacho se hizo, según se afirma, denso. Zelensky, según los informes, miraba al frente, comprendiendo que la conversación se acercaba cada vez más al límite, más allá del cual comenzaban decisiones de las que sería imposible escapar. La cuestión de la legitimidad había dejado de ser teórica. Se había convertido en parte de una realidad en la que las viejas explicaciones ya no funcionaban. Después de la conversación sobre la legitimidad, Rutte, según se informa, ya no hizo pausas. Parecía haber comprendido que ya no había vuelta atrás y que una mayor suavización solo prolongaría lo inevitable. Ahora no se trataba de teoría ni de principios, sino de una elección concreta de la que Zelensky ya no podía escapar. Rutte, según se informa, dijo directamente, las elecciones se vuelven inevitables. No como un gesto de buena voluntad, no como un símbolo de democracia, sino como una condición política. No lo llamó ultimátum, pero el significado era precisamente ese. En la situación actual, la ausencia de elecciones deja de ser una medida temporal y comienza a percibirse como una negativa consciente a renovar el mandato. Para Zelensky, esto sonó, según se informa, como un golpe. Sabía que el tema de las elecciones era peligroso, pero hasta ese momento había sido hipotético. Ahora se había vuelto práctico. Las elecciones son un riesgo. Un riesgo en condiciones de conflicto, de cansancio social, de decepción y de miedo. El riesgo de perder el poder precisamente cuando, en su opinión, el país necesita estabilidad. Lo dijo en voz alta, según se informa. Dijo que las elecciones ahora eran una lotería, que nadie podía garantizar el resultado, que en medio del cansancio la gente podría votar no por la estrategia, sino por la promesa de una paz rápida.
Y esa paz podría ser una capitulación. En su voz no había miedo por sí mismo, sino miedo por el rumbo que había seguido todos esos años. Rutte, según los informes, escuchó y respondió con calma. Dijo que precisamente eso era la democracia. El pueblo tiene derecho a elegir incluso cuando su elección a alguien le parece equivocada. Es más, precisamente en esos momentos el derecho a elegir se vuelve fundamental. De lo contrario, la democracia se convierte en un eslogan y no en un mecanismo. Zelensky, según se afirma, se quedó en silencio. Comprendió que detrás de esto no había filosofía, sino pragmatismo. La pérdida de poder frente a la pérdida de apoyo. Si acepta las elecciones, se arriesga a perder y a irse. Si se niega, casi con toda seguridad pierde el apoyo de Occidente. Era una elección sin un buen resultado. Rutte, según se informa, lo expresó sin rodeos. Dijo que los parlamentos se hacen cada vez más la misma pregunta. ¿Por qué debemos seguir financiando a un gobierno que no está dispuesto a confirmar su mandato? Esta pregunta se hace tanto en Europa como en los Estados Unidos de América. La hacen diputados, periodistas, votantes, y cada vez es más difícil responderla. Añadió que la presión no solo viene de arriba, sino también de abajo. Los votantes están cansados de fórmulas abstractas. Quieren entender quién es el responsable de las decisiones. Y las elecciones son el único mecanismo de responsabilidad comprensible para ellos. Todo lo demás parece una excusa. Zelensky, según se informa, intentó objetar, diciendo que la presión de la calle no debería determinar la estrategia del conflicto, que el Estado no puede adaptarse cada vez al estado de ánimo de la sociedad. Pero Rutte respondió con dureza. En las democracias, es la sociedad la que determina los límites de lo permisible. Y si la sociedad ya no está dispuesta a pagar por un conflicto sin fin, los políticos se ven obligados a tenerlo en cuenta. Subrayó que las elecciones, en esta situación, se convierten en un instrumento de presión. No porque alguien quiera reemplazar a Zelensky, sino porque sin elecciones es imposible legitimar los siguientes pasos. Ni negociaciones, ni compromisos, ni siquiera la continuación del conflicto. Todo se reduce a la cuestión de a quién ha elegido el pueblo. Zelensky, según se afirma, comprendió que lo estaban poniendo ante una elección de la que era imposible escapar con palabras bonitas. La democracia, por la que él había hablado, ahora se volvía en su contra. Se convertía no en una defensa, sino en una palanca. Y esa palanca estaba en manos de quienes controlaban los recursos. Quien controlaba los recursos, poseía las llaves del futuro. En voz baja, casi susurrando, confesó, no temo perder estas elecciones, temo perder el país. Rutte, sin rastro de emoción, replicó, el país puede perderse también sin elecciones. Y entonces la decisión no la tomarán los votantes, sino las circunstancias implacables. La única diferencia, añadió, es la legitimidad de esa decisión. En ese instante, Zelensky se dio cuenta. La conversación había entrado definitivamente en una fase de presión descarada. Ya no existía margen de maniobra. Las elecciones, que parecían un asunto puramente interno de Ucrania, se habían convertido de repente en una condición ineludible para continuar el diálogo con Occidente. Rutte resumió breve y duramente. La democracia, dijo, no es solo un hermoso adorno o un eslogan vacío. Es un compromiso. Y si Ucrania quiere seguir siendo tratada como un socio democrático igualitario, debe confirmar este estatus en la práctica, en los hechos. El silencio que se cernió en el aire después de estas palabras fue atronador y pesado. Zelensky miraba al suelo, comprendiendo que lo habían acorralado en una esquina de la que no había salida sin graves pérdidas. En ese momento, la democracia dejó de ser un ideal abstracto. Se convirtió en un ultimátum. Cuando la palabra elecciones sonó como una sentencia, Zelensky no supo qué responder de inmediato. Comprendió al instante, una negativa directa solo aceleraría el escenario más indeseable. En ese momento crítico, dejó la confrontación frontal y pasó a lo que sabía hacer con maestría en cualquier negociación, el regateo. No negar la dura realidad, sino intentar cambiar sus condiciones. Empezó con cautela, casi de forma solapada. Si la cuestión de las elecciones se vuelve realmente inevitable, dijo Zelensky, deben celebrarse de tal manera que no hundan definitivamente al país. Su voz se volvió más tranquila, casi profesional.
Ya no era una disputa emocional, sino un intento calculado de recuperar el control de la situación. Lo primero que planteó fue la seguridad. Zelensky declaró directamente: las elecciones en un país bajo ataques constantes son imposibles sin garantías fiables. Los colegios electorales, las comisiones, la logística, las personas, todo esto se convierte instantáneamente en objetivo. Preguntó si Occidente estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de la seguridad, al menos durante el periodo de votación. Un refuerzo de la defensa aérea, medidas de protección adicionales, coordinación de acciones. Rutte escuchó atentamente y asintió. Dijo que esta cuestión era discutible, que un refuerzo temporal de la protección era perfectamente posible si se trataba de plazos concretos y tareas claramente formuladas. Este fue el primer punto en el que Zelensky sintió que todavía lo escuchaban, que no todo estaba perdido. Luego pasó a los plazos. Subrayó que las elecciones no podían celebrarse a toda prisa, que el país necesitaba tiempo, preparación, formación de censos, trabajo con los refugiados, organización de la votación en los territorios controlados. Propuso posponer las elecciones, dar varios meses para una preparación completa, para que no pareciera una decisión apresurada, tomada bajo presión. Rutte respondió que el tiempo era posible, pero no infinito. Dio a entender que se trataba de fechas concretas, aunque lejanas, y no de un abstracto algún día. Occidente estaba dispuesto a esperar, pero solo con la condición de que viera un movimiento real. El anuncio de la fecha, el inicio del proceso, pasos públicos. Sin esto, cualquier espera se convertiría en una dilación descarada. Zelensky asintió. Entendió que no se trataba tanto de las elecciones en sí, como de una señal, de una demostración de voluntad para seguir ese camino. Entonces planteó el siguiente punto, no menos importante: los observadores internacionales. Dijo que estaba dispuesto a invitar a todos los que consideraran necesarios. OSCE, estructuras europeas, misiones internacionales. Que vigilen, que comprueben, que nadie pueda decir que las elecciones fueron una farsa. Rutte recibió este argumento de forma muy positiva. Dijo que era en interés de la propia Ucrania, que tal transparencia podría eliminar parte de las acusaciones y reducir significativamente la presión externa. Y aquí Zelensky sintió que el regateo estaba dando sus primeros frutos, aunque pequeños, pero frutos al fin y al cabo. Sin embargo, a partir de ahí la conversación volvió a endurecerse, el tono cambió. Zelensky pasó a la cuestión más importante para él. Preguntó directamente: si acepta las elecciones, ¿se mantendrá el apoyo al menos durante el periodo de transición? Porque sin eso, subrayó, las elecciones se convertirán en un suicidio. El país entrará en la campaña electoral sin recursos, bajo ataques constantes, con una economía en ruinas. Rutte no respondió de inmediato. Reflexionó profundamente y luego dijo que eran posibles concesiones parciales, que el apoyo no desaparecería instantáneamente, pero sus volúmenes se reducirían. No sería la continuación de la política anterior, sino un régimen de transición. Suficiente para evitar un colapso brusco de la situación, pero insuficiente para operaciones a gran escala. Cuando Rutte empezó a hablar de la reducción del apoyo, Zelensky reaccionó con moderación. Exteriormente mantuvo la compostura, pero interiormente comprendía perfectamente: se trataba de un deterioro brusco y doloroso. Intentó aclarar cuánto exactamente se reducirían los suministros. Rutte no dio cifras concretas, pero dio a entender que se trataba de una disminución muy seria. Era un compromiso, pero un compromiso que le causaba un dolor agudo. Luego, Zelensky hizo un intento más, planteando una nueva condición. Declaró que, hasta la finalización de las elecciones, Occidente debía abstenerse de cualquier declaración pública sobre negociaciones o, lo que es peor, sobre capitulación. Cualquier palabra de este tipo, pronunciada durante la campaña electoral, se usaría inmediatamente en su contra, lo que podría desestabilizar a todo el país. Pidió, al menos, una pausa informativa temporal. Rutte respondió evasivamente. Dijo que controlar las declaraciones públicas de todos los líderes sin excepción era imposible. Sin embargo, añadió inmediatamente que la retórica podría suavizarse si Ucrania mostraba su disposición al proceso político. No era una promesa directa, sino más bien una sutil insinuación de interdependencia: ustedes dan un paso, y nosotros respondemos de la misma manera. El regateo continuó, pero con cada minuto se hacía más evidente:
el margen de maniobra se reducía a un mínimo crítico. Zelensky no obtenía lo que quería, sino solo lo que estaban dispuestos a darle. Y esa diferencia era fundamental. Ya no dictaba las condiciones, las suplicaba. Rutte hizo un balance provisional, dejando clara la posición de Occidente. Dijo que Occidente estaba dispuesto a considerar un formato de apoyo transitorio, pero con una condición: debía presentarse un plan claro. Este plan incluía la fecha de las elecciones, la invitación a observadores internacionales y una declaración pública sobre el inicio del proceso político. Sin estos pasos, subrayó Rutte, no habría concesiones. Zelensky permaneció en silencio, asimilando lo escuchado. Comprendió que aquello no era una victoria, pero tampoco una derrota inmediata. Era una prórroga, una oportunidad para ganar tiempo, pero no para el triunfo, sino para evitar un colapso inmediato. En ese momento, se dio cuenta claramente, este regateo ya no era una negociación entre partes iguales. Era la conversación de un hombre que intenta desesperadamente mantenerse al borde del abismo. Y cada concesión de Occidente no era un regalo, sino solo el precio de seguir avanzando según el guión impuesto. El intento de negociación reveló lo principal. Las puertas aún no se habían cerrado por completo, pero estaban entreabiertas lo suficiente como para que Zelensky no olvidara ni por un segundo. El control de la situación ya lo había perdido. Cuando el regateo comenzó a agotarse, Rutte cerró cuidadosamente la carpeta de informes y abrió otra. Era notablemente más delgada, sin las tablas y gráficos habituales. Esto llamó la atención de inmediato. Zelensky comprendió: ahora comenzaría una conversación no sobre la situación actual, sino sobre el futuro que le ofrecían aceptar. Rutte delineó de inmediato el formato. Dijo que no era un ultimátum ni un acuerdo ya hecho. Era solo un marco, los contornos de un posible plan de paz que se había discutido entre los socios clave, no para la prensa, no para declaraciones públicas, sino para una comprensión general de hacia dónde se podía avanzar. Subrayó que nada de esto se impondría de inmediato, pero que tampoco se podía ignorar más esta conversación. Empezó gradualmente, casi con cautela, con la cuestión territorial, entendiendo que precisamente esta sería la más dolorosa. No se trataba de un reconocimiento jurídico de las pérdidas. Las formulaciones eran suaves, vagas: estatus temporal, congelación de la línea de contacto, ausencia de hostilidades activas en los territorios en disputa. Pero Zelensky no escuchaba palabras, sino su profundo significado. Esto significaba que la recuperación de los territorios perdidos se posponía indefinidamente, de hecho, se renunciaba a ella. Rutte añadió que decisiones similares se habían tomado antes, en otros conflictos, que no era un reconocimiento de derrota, sino una forma de detener el derramamiento de sangre. Pero para Zelensky sonaba completamente diferente. Para él, el territorio no era solo un punto del plan, sino un símbolo de toda la guerra. Un retroceso en este asunto significaba anular todo lo que se había dicho públicamente en los últimos años. El siguiente punto fue la neutralidad. Rutte habló de ella como un compromiso que podría satisfacer a todos. Ucrania no se une a bloques militares, pero recibe garantías de seguridad. No promesas formales, sino mecanismos concretos. Habló de acuerdos internacionales, de países garantes, de la presencia de observadores. Zelensky escuchaba y comprendía. Era la renuncia definitiva a aquel objetivo por el que tanto se había iniciado. La entrada en las estructuras occidentales, la profunda integración en el sistema de seguridad colectiva, todo eso quedaba en el pasado. La neutralidad significaba reconocer que Ucrania permanecía entre los centros de poder, sin un apoyo firme e inquebrantable. Luego, la conversación pasó inesperadamente al ejército. El primer ministro Rutte habló con cautela, eligiendo cuidadosamente las palabras, como si caminara por un campo minado. No se trataba de desarme, no. Pero sí de reducción. De limitaciones en el número, en los tipos de armamento, en la presencia cerca de la línea de demarcación. Todo esto se presentaba como medidas de confianza, como una forma de reducir el riesgo de reanudación del conflicto, como un camino hacia la tan esperada paz. Para Zelensky, esto sonó como otra privación. El ejército era el último argumento, la última garantía de que el país sería tomado en serio, de que se contaría con él. Cualquier limitación significaba vulnerabilidad, abría la puerta a nuevas amenazas. Lo declaró de inmediato, sin demora.
Dijo que sin un ejército fuerte, ninguna garantía funciona, se convierten en palabras vacías. Rutte no discutió, pero con calma observó que precisamente un ejército fuerte ahora es percibido como un factor de inestabilidad, para la otra parte. Y el plan de paz, según él, se construye sobre un delicado y apenas perceptible equilibrio de miedos. Luego vinieron los puntos que antes rara vez se ponían en primer plano. El idioma, la política interna. Rutte dijo que para una paz estable y duradera se necesitaría suavizar los conflictos internos, garantizar los derechos de las minorías, renunciar a formulaciones duras e intransigentes. Esto se presentaba como un asunto interno de Ucrania, pero estaba claro, detrás de estas palabras había expectativas concretas, demandas claras. La economía y las sanciones se convirtieron en el siguiente bloque, no menos importante. Rutte dijo que parte de las sanciones contra Rusia podrían revisarse por etapas, paso a paso, a cambio del cumplimiento de los acuerdos. Esto debía ser un fuerte incentivo para que la otra parte cumpliera las condiciones. A cambio, a Ucrania se le prometió la reconstrucción, inversiones, acceso a los mercados. Un plan Marshall en una nueva y moderna forma. Zelensky escuchaba todo esto, y sentía como en su interior crecía la resistencia, como hervía la indignación. Cada punto por separado podría haberse discutido, sopesado, buscando compromisos. Pero juntos formaban un cuadro que era imposible ignorar, que no se podía pasar por alto. No era una paz en condiciones de victoria, era una paz en condiciones de cansancio, de agotamiento. Lo dijo en voz alta. Dijo que tal plan sería percibido en Ucrania como una capitulación, como un reconocimiento de que todos los sacrificios habían sido en vano, que todos los esfuerzos habían sido inútiles. No podría explicárselo a la gente, no podría salir y decir que el país había renunciado a sus objetivos por una estabilidad ilusoria. Rutte respondió en voz baja, pero con dureza, con inquebrantable seguridad. Dijo que todo plan de paz inevitablemente parece una capitulación para la parte que no ha logrado sus objetivos máximos y ambiciosos. Pero la alternativa es una guerra interminable y agotadora sin perspectiva ni victoria. Y en algún momento la responsabilidad radica en elegir el mal menor, en aceptar la amarga verdad. Subrayó que este plan no era ideal, que era injusto en muchos aspectos, que estaba lleno de compromisos. Pero era realista, y el realismo era lo que ahora escaseaba catastróficamente. Zelensky comprendió que no se le ofrecía una salida, una salvación, sino un compromiso con la dura realidad. Un compromiso que lo destruiría políticamente, pero que, quizás, salvaría al país, le daría una oportunidad de futuro. Un pesado y opresivo silencio se cernió en el despacho. Zelensky miraba la carpeta con las condiciones, sin abrirla, como si temiera tocarla. Ya sabía lo que había dentro, y sabía que aceptarlo significaba anular su antiguo yo, renunciar a sus principios. Pero negarse significaba acelerar el escenario del que le habían hablado desde el principio, acercar lo inevitable. El plan de paz yacía sobre la mesa como una sentencia sin fecha de ejecución, como una espada de Damocles. Todavía podía no firmarse, no anunciarse, no reconocerse. Pero el hecho mismo de su existencia significaba una cosa: la conversación sobre la victoria había terminado. Había comenzado la conversación sobre la supervivencia. Y precisamente por eso, este plan parecía una capitulación, aunque formalmente no se llamara así. El silencio duró más de lo habitual, parecía que nunca terminaría. Zelensky permaneció sentado, mirando la carpeta cerrada, y cuanto más se prolongaba la pausa, más claro quedaba: ahora no se escucharía una respuesta diplomática ponderada, ni una frase calculada, sino una reacción que no se podía prever de antemano, que no se podía anticipar. Ya no intentaba elegir las palabras adecuadas, no buscaba las palabras correctas. En algún momento, simplemente levantó la cabeza. La explosión emocional ocurrió de repente. No fue un grito, no fue una histeria, no. Sino un tono brusco y duro, en el que se había acumulado toda la tensión de las últimas horas, de todos esos días y noches. Zelensky dijo que Ucrania no había luchado para esto, no para terminar aceptando la congelación, la neutralidad y las limitaciones. Habló rápido, casi sin pausas, como si temiera que si se detenía, no podría continuar, perdería el hilo de sus pensamientos. Habló de honor, de dignidad, de que el país no podía salir de la guerra con la cabeza baja, con la sensación de derrota. De los soldados que murieron creyendo que su sacrificio tenía sentido, que no sería en vano.
De las familias que perdieron a sus seres queridos, de las ciudades que fueron destruidas hasta los cimientos. Dijo que no tenía derecho moral a firmar un documento que borraría todo eso de un plumazo, de un solo movimiento de la mano. Así, de un plumazo. Rutte intentó interponer su réplica, pero Zelensky, para sorpresa de todos, lo interrumpió. Era la primera vez en toda la conversación que no dejaba terminar a su interlocutor. En ese momento, ya no era solo un socio negociador. Era el líder de un país al que, al parecer, acorralaban, y él intentaba desesperadamente escapar. Declaró que ninguna garantía, ninguna inversión, ningún plan de recuperación, por ambicioso que fuera, podría explicar a su pueblo por qué Ucrania debía renunciar a sus exigencias. Dijo clara y llanamente que no firmaría nada parecido ni ahora ni en el futuro. Afirmó con firmeza que una paz construida sobre concesiones al agresor no sería duradera, que sería solo un aplazamiento antes de una guerra nueva y aún más destructiva. Y si Occidente pensaba lo contrario, estaba profundamente equivocado. La negativa sonó clara e inequívoca. Sin condiciones, sin reservas, sin alusiones a circunstancias específicas. Simplemente un rotundo no. En ese momento, el formato diplomático se derrumbó por completo. La conversación dejó de ser una discusión de opciones y se convirtió en un duro choque de dos posiciones irreconciliables. Rutte reaccionó con la misma dureza. Su voz también cambió, perdiendo su antigua suavidad y diplomacia. Ya no elegía las palabras, no suavizaba las formulaciones. Dijo que entendía las emociones, pero no podía aceptarlas como argumento. Subrayó que la política no se construye sobre sentimientos, por trágicos que sean, y que la responsabilidad de un líder no consiste solo en recordar a las víctimas, sino también en prevenir nuevas. Señaló que la negativa a discutir el plan de paz no anula la realidad. Solo la hace aún más dura. Y si Zelensky no está dispuesto a considerar compromisos, Occidente no está obligado a apoyar indefinidamente una guerra que no tiene un horizonte claro de finalización. El conflicto se agudizó. El tono se volvió brusco, casi agresivo, por ambas partes. Zelensky declaró que, en ese caso, Occidente traicionaba a Ucrania, que se retiraba en el momento más difícil, que toda la retórica sobre los valores resultaba ser palabras vacías. Ya no era diplomacia, era una acusación abierta y airada. Rutte respondió con frialdad, sin la menor emoción. Dijo que Occidente había ayudado todo lo que pudo, que no estaba obligado a sacrificar su propia estabilidad por decisiones que no tenían salida alguna. Añadió que las acusaciones de traición no cambiarían los hechos, solo acelerarían la inevitable ruptura. En ese momento quedó completamente claro, el tono diplomático se había perdido definitivamente. Ni sonrisas, ni formalidades, ni fórmulas de cortesía. La conversación no se parecía a una negociación, sino más bien a un esclarecimiento de límites y fronteras. Cada frase caía como una pesada carga, y ya no había vuelta atrás. Zelensky volvió a hablar de las víctimas, de que no podía mirar a los ojos a las madres y decirles que todo había sido en vano, que la historia no perdonaría a quienes aceptaran una paz así. Sus palabras eran sinceras, llenas de dolor, pero, al parecer, ya no afectaban a Rutte. Rutte escuchó sin interrumpir, pero era obvio, su decisión ya no dependía de las emociones. Respondió brevemente, pero con contundencia. Dijo que la historia no perdona tampoco a quienes prolongan la guerra cuando todos los recursos se han agotado, que un líder está obligado a tomar decisiones, incluso si son trágicas, y que la negativa también es una elección con todas sus consecuencias. Después de estas palabras, la conversación prácticamente terminó. Informalmente, pero en esencia, todo lo que se podía decir ya se había dicho. Zelensky se recostó en la silla, exhaló pesadamente y no añadió nada más. Sabía que había cruzado una línea, después de la cual ya no había vuelta atrás. Esta negativa no fue solo un desacuerdo con el plan, sino un verdadero punto de inflexión. Fue una ruptura de la lógica en la que, por la mañana, todavía existía este diálogo. Ahora ambas partes comprendían, los acontecimientos futuros ya no se desarrollarían en esta mesa, y el precio de la negativa quedaría claro muy pronto. Después del rechazo, la atmósfera en la oficina cambió por completo. Si antes la conversación aún oscilaba entre la persuasión y el regateo, ahora había llegado una fase en la que los argumentos ya no se discutían. Rutte no levantó la voz, no hizo movimientos bruscos, pero el tono mismo se volvió diferente, tranquilo,
casi oficial. Así se habla no para convencer, sino para fijar claramente una posición. Dijo que había escuchado la negativa y que en la sede estaban preparados para ese desenlace. Esto sonó especialmente duro, porque significaba una cosa: el escenario para este caso ya existe. Las decisiones no se tomarán espontáneamente, ya han sido acordadas hace tiempo. La transición de la persuasión a la presión se produjo casi imperceptiblemente. Rutte ya no hablaba de perspectivas y compromisos. Empezó a enumerar las consecuencias punto por punto, sin amenazas, pero tampoco con formulaciones suavizadas. Dijo que, en caso de un rechazo definitivo del proceso político, la ayuda militar y financiera sería interrumpida, no reducida, no revisada, sino interrumpida. Esto no es todo, amigos, lo que sigue es más interesante. Revisada. Precisamente interrumpida. Esas palabras sonaron como una sentencia, como un eco sobre el abismo, haciendo que el corazón se detuviera. Interrumpida. No reducida, no suspendida, sino precisamente interrumpida. Volodymyr Zelensky, seguramente, se tensó. Guardó silencio, y probablemente, miles de pensamientos pasaron por su cabeza. ¿Esperaba presión? Sin duda. ¿Pero tanta franqueza, tanta rotundidad? Probablemente no. Mark Rutte, el primer ministro de los Países Bajos, no dejó lugar a especulaciones. Aclaró: se trataba de suministros de armas, de municiones, de financiación del presupuesto, de apoyo de inteligencia. Y todo esto, según se dijo, se detendría. No de golpe, no. Sino según un calendario claro e inexorable. Luego se mencionaron fechas concretas. Y, hay que decirlo, no parecían lejanas. No se trataba de años, ni siquiera de un futuro indefinido que pudiera posponerse a una perspectiva nebulosa. No, los plazos se medían en semanas. Rutte nombró el periodo durante el cual Ucrania debía dar una respuesta definitiva. Si en ese plazo, que a primera vista parecía insignificante, no se anunciaba el inicio del proceso político, el mecanismo de interrupción de la ayuda se activaría automáticamente, sin derecho a aplazamiento. Rutte, como si previera posibles objeciones, subrayó: no es una decisión de una sola persona. Y no es la postura de un solo país. Es la línea consolidada de toda la alianza. Por supuesto, no todos los países son igual de estrictos. No todos están de acuerdo en todo. Pero en lo principal coincidieron: simplemente no seguirán apoyando una guerra sin ninguna perspectiva de su finalización. Zelensky, probablemente, intentó preguntar sobre posibles alternativas. ¿Quizás otro formato? ¿Otros mediadores? ¿Otras condiciones? Pero Rutte respondió de inmediato: sin demora, no hay alternativas. Las opciones, según él, se han agotado. Todo lo que se podía ofrecer ya está sobre la mesa. Cualquier otro movimiento, cualquier paso a un lado, es, en esencia, la salida de Ucrania de la zona de apoyo colectivo de la OTAN. Dijo que la Alianza del Atlántico Norte, la OTAN, no puede permitirse ser arrastrada a un conflicto interminable. La alianza, recordó Rutte, fue creada para la defensa, no para patrocinar guerras sin horizonte, sin un final visible. Si Ucrania elige el camino de rechazar una solución política, eso, por supuesto, es su derecho. Pero entonces la OTAN también tiene derecho a revisar su papel, sus obligaciones. La conciencia de la magnitud de la amenaza, al parecer, no llegó a Zelensky de inmediato. Fue un proceso lento y doloroso. Comprendió que no se trataba solo de una reducción de la ayuda, como podría haberse pensado. Se trataba de la supervivencia del Estado en su forma actual. Sin dinero, el presupuesto no aguantaría. Sin municiones, el frente se desmoronaría. Sin inteligencia, cualquier acción se volvería ciega, impotente. Preguntó qué pasaría con los compromisos ya asumidos. ¿Qué pasaría con los paquetes de ayuda previamente aprobados? Rutte respondió, y sus palabras fueron frías e implacables: algunos de ellos, quizás, se cumplirían. Pero no se harían nuevos. E incluso los actuales se revisarían en función de los pasos políticos de Kiev. No era un chantaje en el sentido habitual de la palabra. Era, más bien, una formalización de la dependencia, la exposición de su dura verdad. Rutte añadió que, públicamente,
todo esto se presentaría de otra manera. Nadie subiría a un estrado y declararía un ultimátum. Todo se formalizaría como decisiones internas de los países, como una revisión de prioridades, como cambios de estrategia. Pero la esencia no cambiaría, y eso era lo más aterrador. El flujo de ayuda se agotaría. Zelensky guardó silencio. Por primera vez en toda la conversación, no sintió ira ni resistencia. Sintió un miedo frío. Y no por sí mismo. Por el país. Comprendió, el ultimátum no era solo una figura retórica. Era un punto a partir del cual los acontecimientos empezarían a desarrollarse en cascada, de forma imparable. Rutte concluyó con calma, casi sin importancia. Dijo que la OTAN no cerraba la puerta por completo. Permanecía entreabierta hasta la fecha límite. Pero a partir de ahí, la elección se haría automáticamente. No por personas, no. Sino por mecanismos que ya estaban en marcha y que no se podían detener. La conversación llegó a su fin. Informalmente, en esencia. Zelensky comprendió que ya no había nada más que discutir. El ultimátum había sido pronunciado. Y ahora la cuestión no era si estaba de acuerdo o no. La cuestión era si estaba dispuesto a aceptar las consecuencias del rechazo. Cuando se levantó de la silla, la sensación era como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto menos estable. Todavía no había tomado una decisión, pero ya sabía, cualquier camino que eligiera, la realidad anterior ya no existiría. El ultimátum de la OTAN puso fin a la fase de persuasión. Y abrió un nuevo capítulo, un capítulo en el que apenas quedaba tiempo. Las palabras sobre el plazo sonaron rutinarias, casi de pasada. 5 días. Ni una semana, ni un mes, ni un vago en un futuro próximo. Un número concreto y estricto. Se cernió en el aire de la oficina y lo cambió todo al instante. La conversación había terminado, pero la presión apenas comenzaba. Rutte dijo que ese era el tiempo que se le daba a Kiev para una respuesta definitiva. No para discutir detalles, no para intentar cambiar el marco, sino para la decisión misma. O Ucrania inicia oficialmente el proceso político, o el mecanismo de cese de la ayuda comienza a funcionar. Estos 5 días no eran objeto de negociación. Ya estaban aprobados. Zelensky sintió como el tiempo se encogía. 5 días no son nada para un país en guerra. Es menos de lo que se necesita para convocar una reunión de emergencia. Menos de lo que se requiere para preparar a la opinión pública. Es un plazo que no deja margen de maniobra. Solo para elegir. La presión psicológica no solo era fuerte, era casi física. No eran gritos, ni amenazas, sino algo mucho más pesado, una frialdad, una certeza calculada matemáticamente. Rutte hablaba como si la cuenta atrás ya hubiera comenzado, y en su manera de ser lo más aterrador era la ausencia total de emociones. Nadie intentaba presionar con la voz. Presionaban las cifras, los plazos inexorables y una perspectiva absolutamente inevitable. Rutte entregó a Zelensky una lista de requisitos breve pero exhaustiva. No era un documento en el sentido habitual, ni un acuerdo, sino más bien una lista de pasos urgentes. Entre ellos, el anuncio de una fecha concreta para las elecciones, una declaración pública sobre el inicio de un proceso político completo, la invitación inmediata a observadores internacionales y la confirmación de la disposición a considerar un marco de paz. Todos estos puntos debían no solo implementarse, sino al menos fijarse en un plazo estrictamente definido. Zelensky miró la lista y comprendió claramente, era corta no porque las exigencias fueran mínimas, sino porque todo lo demás ya había perdido todo significado. Era una encrucijada, un punto de entrada a una etapa completamente nueva o, por el contrario, un punto de salida del viejo y familiar mundo. La primera pregunta que hizo fue sobre las consecuencias del acuerdo. Rutte respondió sin el menor patetismo. El apoyo se mantendría, pero ya en un formato de transición completamente diferente. No sería el mismo apoyo incondicional de antes, pero sería suficiente para que el frente no se derrumbara de forma brusca y definitiva. El apoyo político también continuaría. La presión sobre Kiev disminuiría notablemente. Occidente podría explicar de forma convincente a sus sociedades que Ucrania se encaminaba hacia el fin de la guerra, y no hacia su continuación interminable y agotadora. Rutte añadió, en ese caso, el plan de paz se convertiría en objeto de negociaciones reales,
y no en una solución impuesta desde fuera. Ucrania tendría la oportunidad de influir en las formulaciones, en los plazos, en los detalles más pequeños. Sería un proceso increíblemente difícil, pero se llevaría a cabo en la mesa de negociaciones, y no bajo la amenaza de la desconexión total de todos los recursos vitales. Luego, Zelensky hizo una segunda pregunta, no menos importante: ¿qué pasaría si se negaba? La respuesta fue aún más breve, pero no menos, y quizás más, contundente. La ayuda comenzaría a reducirse casi de inmediato. Primero afectaría a los nuevos paquetes, luego se detendrían los suministros de los programas ya aprobados y, finalmente, se suspendería el apoyo financiero al presupuesto. La presión solo aumentaría, y Ucrania se encontraría en un modo de supervivencia, completamente sin colchón de seguridad externo. Rutte no pronunció la palabra catástrofe, pero se leía claramente entre líneas. Un frente sin municiones, una economía sin subvenciones, un aislamiento político total. En tal escenario, el plan de paz no desaparecería, pero se discutiría desde posiciones completamente diferentes. No como un compromiso, sino como la única salida posible e inevitable. Zelensky comprendió que ambas opciones propuestas eran, a su manera, malas. El acuerdo significaba un suicidio político, una inevitable explosión interna, acusaciones de capitulación. La negativa, por su parte, presagiaba una asfixia lenta y dolorosa del país. No era una elección entre el bien y el mal, no. Era una elección angustiosa entre diferentes, pero igualmente amargas, formas de derrota. Rutte subrayó por último que esos 5 días no eran un castigo, sino una oportunidad única. La oportunidad de tomar una decisión conscientemente, y no bajo la presión de acontecimientos ya consumados. Añadió que la alianza no estaba en absoluto interesada en el caos en Ucrania, pero tampoco estaba dispuesta a asumir la responsabilidad de decisiones que conducían a un callejón sin salida. Cuando Zelensky abandonó el despacho, los pasillos de la sede le parecieron aún más vacíos y distantes que antes. En ese espacio no se sentía ni apoyo ni hostilidad, solo una fría e indiferente neutralidad. Los 5 días ya estaban en marcha. Comprendió claramente que en esos 5 días tendría que vivir y asimilar más que en muchos meses de guerra. Reuniones, llamadas interminables, acaloradas discusiones, presión de todos los frentes posibles. Pero lo principal era tomar esa decisión de la que ya no podría retractarse. 5 días es un plazo en el que es imposible ganar la guerra, pero se puede perder absolutamente todo. Y precisamente esa conciencia hacía cada uno de sus pasos insoportablemente pesado. El coche arrancó suavemente, casi en silencio. El cristal blindado separaba a Zelensky del día gris y poco acogedor de Bruselas. Pero no de sus pensamientos. Estaba sentado en silencio, mirando fijamente un punto, y no se dio cuenta de inmediato de que el convoy ya había abandonado el complejo. La conversación había quedado atrás, pero sus palabras seguían resonando en su cabeza, como un eco persistente del que era imposible escapar. En el asiento contiguo yacía una carpeta. La misma, con las condiciones, los plazos, las formulaciones. Parecía completamente insignificante, pero su contenido pesaba mucho más que cualquier documento que hubiera tenido en sus manos. Zelensky no la abrió. Ya sabía perfectamente lo que contenía. Una lista de pasos que debían darse y una lista de consecuencias catastróficas si no se hacían. A veces, basta con saber para no mirar. En el salón reinaba un silencio absoluto. El conductor no hacía preguntas. La seguridad fingía que todo iba como de costumbre. Este silencio formaba parte del protocolo, pero ahora parecía especialmente pesado y opresivo. Zelensky comprendía: cualquier palabra en ese momento sería completamente superflua o extremadamente peligrosa. Prefirió el silencio. Cuando el coche se detuvo, los asistentes se acercaron casi al mismo tiempo. Sus rostros denotaban tensión, pero no conocían los detalles. Estas personas estaban acostumbradas a reuniones difíciles, a negociaciones duras, pero lo que se desarrollaba hoy trascendía lo habitual. Zelensky salió, asintió brevemente y entró en silencio. La primera pregunta fue cautelosa, no ¿qué pasó?, sino ¿cómo fue? Zelensky respondió con la misma sobriedad: difícil. Esa palabra bastó para que todos lo entendieran. La conversación no era de las que permiten relajarse después. La carpeta se deslizó silenciosamente sobre la mesa de la sala de reuniones.
Los asistentes intercambiaron miradas, pero no hicieron preguntas. Esperaron. Pocos minutos después, comenzó la discusión. Sin emociones, sin grandes palabras. Zelensky resumió lo escuchado brevemente, casi secamente. El ultimátum, el plazo, las condiciones, las posibles consecuencias. A medida que el panorama se aclaraba, los rostros a su alrededor se volvían más serios. Algunos intentaron de inmediato buscar resquicios, otros propusieron ganar tiempo, otros hablaron de la imposibilidad de aceptar tales condiciones. Pero en el ambiente flotaba una comprensión general, la situación había trascendido las crisis habituales. Paralelamente, en la sede de la OTAN, comenzaba su propio trabajo. La conversación con Zelensky era solo una parte de un proceso más amplio. Ahora la alianza se preparaba para cualquier resultado. En caso de acuerdo, se elaboraron escenarios para el periodo de transición, se suavizó la retórica y se previó apoyo técnico para las elecciones. En caso de rechazo, se revisaron los programas, se detuvieron nuevos paquetes de ayuda y se llevaron a cabo consultas internas entre los países miembros. Nadie quería el caos, pero todos se preparaban para él. Los documentos se actualizaban, los planes se ajustaban, los canales diplomáticos se ponían en plena disposición. No era una prisa, sino un trabajo frío y sistemático. En la OTAN hacía tiempo que estaban acostumbrados a planificar lo peor, esperando lo mejor. Públicamente, sin embargo, todo parecía completamente diferente. Los servicios de prensa preparaban formulaciones, cautelosas, medidas, casi vacías. Diálogo constructivo, intercambio de opiniones, continuación de las consultas. Ni una palabra sobre plazos, ni una palabra sobre el ultimátum, ni una palabra sobre esa carpeta que yacía sobre la mesa de Zelensky. El mundo debía ver estabilidad donde ya no la había. Los periodistas hacían preguntas, pero solo obtenían respuestas estándar y evasivas. Nadie negaba las dificultades, pero nadie reconocía un punto de inflexión. Era un juego para ganar tiempo, un juego de normalidad. Y Zelensky comprendía que este juego duraría exactamente lo que permitieran esos 5 días. Por la noche, cuando las discusiones principales habían terminado, volvió a quedarse solo. La carpeta yacía cerrada ante él. La acarició con la mano, pero no la abrió. No era necesario ahora. La decisión no se tomaba en papel, sino que maduraba en su interior. Sabía que le esperaban llamadas. Washington, capitales europeas, su propio equipo. La presión aumentaría, cada uno tiraría de la manta para su lado. Pero después de la conversación de hoy, una cosa quedó clara, el margen de maniobra casi había desaparecido. Afuera, la oscuridad caía lentamente. Bruselas vivía su vida normal, sin sospechar que, a puerta cerrada, se estaba decidiendo el destino de todo un país. Zelensky permanecía en silencio y comprendía que lo más difícil no comenzaría en las negociaciones ni en el frente. Comenzaría en el momento en que tuviera que decir sí o no. La conversación terminó, pero sus consecuencias apenas comenzaban a desarrollarse. Ahora nadie podía fingir que se trataba solo de otro episodio diplomático. Era un punto sin retorno, después del cual el guión anterior ya no funcionaba. La espera de la respuesta fue la prueba más difícil. No porque no hubiera tiempo para pensar, sino porque había que pensar demasiado. Cada hora se alargaba, parecía, a días enteros. El teléfono estaba al lado, pero las llamadas no traían alivio. Solo recordaban que el tiempo corría implacablemente y que la elección aún no se había tomado. Mientras tanto, en Europa esperaban, no públicamente, no con declaraciones altisonantes, sino en silencio. Despachos, reuniones, canales de comunicación cerrados. Nadie apresuraba directamente, pero todos comprendían perfectamente, la cuenta atrás ya había comenzado. Europa ya no podía permitirse la incertidumbre. Y esto no estaba dictado por la ira o la indiferencia, sino solo por un profundo cansancio. Este cansancio se había acumulado durante años, en la economía, en la política, en la sociedad. No se expresaba con eslóganes, pero se sentía en cada palabra cautelosa, en cada declaración suavizada. Europa había agotado su reserva de movilización moral. Ahora solo quedaba el pragmatismo puro. Y eso exigía una solución inmediata. Zelensky, al parecer, lo veía cada vez con mayor claridad,
sintiendo cada día cómo cambiaba el tono de los mensajes. Las palabras de apoyo, que hasta hacía poco sonaban tan seguras, ahora se volvían más cortas, más secas, como un arroyo que se agota. Las promesas, antaño generosas e incondicionales, daban paso a formulaciones frías, bajo ciertas condiciones. Europa no daba la espalda bruscamente, no. Simplemente ya no podía soportar la carga anterior, desproporcionada. La decisión que ahora se vislumbraba en el horizonte no prometía una salida fácil. Cualquier elección, cualquier camino, significaba pérdidas inevitables. Cada uno de ellos amenazaba con destruir la imagen anterior, socavar la confianza. El acuerdo podría provocar una profunda división dentro del país, marcando su nombre con la vergonzosa mancha de la capitulación. El rechazo, en cambio, conducía al aislamiento, al cese de un apoyo vital, a una asfixia lenta pero segura. No era una elección entre el bien y el mal, no. Era una elección angustiosa entre diferentes, pero igualmente amargas, formas de derrota. A veces, Zelensky se sorprendía pensando que el propio diálogo en Bruselas era solo una formalidad, una constatación tardía de un hecho. Que el punto de no retorno se había cruzado mucho antes, en el momento en que se hizo evidente, los recursos no son infinitos y las expectativas no coinciden catastróficamente con la dura realidad. Ahora solo quedaba plasmar esa inevitable decisión en palabras. Miró por la ventana, tratando de imaginar cómo sería el mundo en un mes, en 6 meses. Cualquier escenario se presentaba nebuloso, borroso. Demasiadas incógnitas, demasiados factores fuera de su control. Y precisamente esa imprevisibilidad era lo que más le asustaba. Europa esperaba una respuesta no porque deseara escuchar una palabra concreta. Ansiaba claridad, cualquier claridad, incluso la más amarga y desagradable. Porque la incertidumbre se había convertido en un lujo inaceptable que nadie más podía permitirse. En algún momento quedó cristalino, guardar silencio por más tiempo era simplemente imposible. La ausencia de respuesta también es una respuesta, y se interpretaría como un rechazo categórico. El sistema no tolera pausas cuando sus mecanismos ya están en marcha. O se detienen o continúan su movimiento, implacablemente. La decisión que podía cambiarlo todo podría haberse tomado en cualquier momento. No requería pomposas ceremonias ni grandes declaraciones. Bastaba una señal, una palabra. Pero esa palabra nunca se pronunció. La historia no dio un desenlace, no puso un punto final. Se quedó en una pausa inquietante, en la que cada uno debía imaginar el final. Sin moral, sin conclusiones unívocas, sin una respuesta correcta. Solo un silencio atronador después de una larga y agotadora conversación. Esta pausa se convirtió en el punto de no retorno. Porque después de ella ya no se podía volver a las promesas anteriores, a las ilusiones anteriores, a la ingenua confianza anterior. El mundo había cambiado, aunque exteriormente todo siguiera igual. Precisamente en este silencio, sin palabras y sin decisiones claras, fue cuando quedó claro. A veces, el destino de países enteros no se decide con declaraciones ruidosas, sino con lo que nunca se dijo en voz alta.